Veamos qué más. Dice, características. Java invoca al constructor al crear el objeto. O sea, como les indicaba, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, que yo haya creado una clase y esta se llame persona, cuando nosotros decimos persona y estamos creando un objeto y le llamemos también persona al objeto que vamos a crear y le decimos new persona, aquí automáticamente lo que estamos haciendo es invocar al constructor. Entonces, si nosotros en la clase de persona no creamos ningún constructor, por defecto el constructor es vacío, o sea, no lleva ningún parámetro. Pero puede ser de que al momento de definir nuestra clase de persona le hayamos puesto un constructor así con parámetros personalizados y entonces ya le tenemos que mandar la inicialización que va a contener el constructor. O sea, por ejemplo, si persona llevara 3 parámetros que fueran nombre de tipo string, edad y no sé, qui, por ejemplo, tendría que ser de esta forma, como lo tengo acá. Y así es como terminaría la instancia. Cuando yo digo persona y estoy declarando un objeto de esta clase, o sea, no necesariamente se tiene que llamar persona en minúscula, también puede ser P, por ejemplo. Si persona P va a ser igual a new persona, este P es un objeto. Este new lo que me está haciendo es una instancia de la clase persona y lo siguiente son los parámetros de inicialización del constructor. Respondiendo aquí a la pregunta que me dicen float de ejemplo igual a new float, lo que pasa es que no, es que aquí float es un arreglo, no es una clase como tal, o sea, esto nos sirve, float es un tipo de dato y lo que estás haciendo acá es declarar un arreglo de tipo flotante. Y lo siguiente que estás haciendo es indicarle la dimensión del arreglo. No es lo mismo que un objeto que como tal, o una clase que estemos instanciando. Ok, entonces nos dice acá, Java invoca el constructor al crear el objeto. Los constructores no tienen valor de retorno, ni siquiera void, o sea, porque como les indicaba, no confundamos los constructores con un procedimiento o una función. No es eso. Y otras características a tomar en cuenta. O sea, tomemos en cuenta estas características que dicen acá. Java invoca al constructor al crear el objeto. Cuando dice acá Java invoca al constructor al crear el objeto, es esto que acabo de hacer acá arriba. ¿Sí? Aquí estoy creando un objeto de tipo persona que estoy llamando P. Y cuando yo digo new persona, que estoy invocando al constructor. Aquí nos dice Java invoca al constructor al crear el objeto. Luego dice, los constructores no tienen valor de retorno, o sea, únicamente le estoy pasando los parámetros de inicialización, ¿sí? No es que me vaya a retornar algo, aquí no es específicamente para eso, sino que es únicamente para inicializar mi objeto, para eso es. ¿Qué más nos dicen? Los constructores no tienen valor de retorno, ¿sí? Su nombre es el mismo que el de la clase. Ok, entonces, ¿cómo así? Si yo tengo una clase llamada persona, el constructor que yo voy a crear o los constructores, porque puedo crear más de un constructor dentro de una clase, siempre van a contener el nombre de la clase. En este caso el constructor también se va a llamar persona. Es por eso que cuando yo digo acá persona P va a ser igual a new persona, aunque estoy haciendo la instancia de la clase, pero lo que estoy invocando es el constructor. Es por eso que el constructor debe de tener el mismo nombre de la clase. Si no, pues no hay cómo poder invocar al constructor al momento de yo crear mi objeto. ¿Qué más dicen? Puede usarse cualquier modificador de acceso. Cuando nos referimos a ese modificador de acceso, pues es public, private y protect, lo que también vimos en Prora 1 cuando les estaba enseñando la parte de diagrama de clases. Hay un modificador de acceso para cada atributo, método y clase. Aquí igual. Se puede definir 0, 1 o más constructores, lo que les decía. Una clase puede contener
puede o no contener constructor. Cuando no contiene constructor, pues por defecto lo que hace Java es crear un constructor vacío, aunque no se ve en el código, no se ve físicamente, pero cuando hacemos el new persona, lo que estamos haciendo es invocar a un constructor vacío, sin inicializar parámetros. Acá nos dice, pueden definir 0, 1 o más constructores. O sea, yo puedo crear más de un constructor en una clase. ¿Qué más nos dice? Si ya tenemos un constructor con argumentos, no se generará uno sin argumentos automáticamente. Ese es otro aspecto a tomar en cuenta. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se declara un constructor dentro de una clase. Acá tenemos una clase que dice public class venta. Como nos dice acá, nombre de la clase pues es ventas. Tenemos acá. Declaración de la variable. Este es el de la variable de la clase. Si nos damos cuenta, está de forma privada. Quiere decir de que solo se puede hacer uso de esa variable dentro de esta clase. Al instanciar este objeto, al instanciar esta clase de ventas, no puedo hacer uso de esta variable precio. ¿Por qué? Porque el modificador de acceso es de tipo privado. Entonces, no me va a permitir utilizar este atributo en el objeto que yo estoy instanciando. Y aquí está lo que es el constructor. Dice public. Este es el modificador de acceso que es de tipo público. Ventas, recordemos de que como dice la definición acá, que su nombre es el mismo que el de la clase. Por eso que acá, si nos damos cuenta, el nombre del constructor es igual al de la clase que tengo acá. ¿Sí? La definición de la clase es public class ventas, por lo tanto el constructor es public ventas. Y acá lo que estoy haciendo es indicarle de que este constructor va a tener un parámetro, que es un parámetro de tipo doble. Luego dentro del constructor pues estoy haciendo una operación al momento de inicializarlo. O sea, ni bien yo le invoque, él va a realizar esta operación que tengo acá. Él va a hacer esto y va a mandar a imprimir a consola. Y lo que está haciendo pues es una operación donde le estoy mandando el atributo precio, luego lo que hace es sacarle el IVA, según veo acá, y nuevamente le está sumando el IVA al precio. Eso es lo que está haciendo. Y luego está diciendo el precio al contado es, y ya imprime lo que es la variable precio contado. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos declarar nosotros un constructor. No sé si hay alguna duda hasta acá. Pues en la tarea lo que tuvieron que haber creado fueron métodos, o sea, ya sea una función o un procedimiento. Como vuelvo a mencionar, el constructor no es una función ni tampoco un procedimiento. Sigamos. Llamada al constructor. Entonces, como ya vimos, ¿cómo se llama el constructor? Pues cuando yo instancio la clase, cuando estoy creando un objeto. Esta puede ser una pregunta de examen o, de hecho, en un privado también puede ser una pregunta. ¿Qué es un objeto en programación orientada a objetos? Pues un objeto no es más que la instancia hacia una clase. Entonces aquí tenemos el nombre de la clase, el objeto que estamos creando, y cuando hacemos el new estamos instanciando la clase, ¿sí? Y pues como ya mencionamos, al instanciar la clase pues estamos invocando de forma implícita al constructor. Luego nos dice acá, el constructor se invoca automáticamente cuando new crea un objeto de la clase. Esa es la explicación de la línea que tenemos acá arriba. Luego nos dice objeto es una variable de referencia. O sea, el objeto es mi identificador. Cómo yo voy a manipular la clase que estoy instanciando. Luego la instancia new reserva el lugar de almacenamiento e invoca el constructor. O sea, está la explicación de esa línea de código.
que tenemos acá arriba. También tenemos la referencia this. Este es una palabra reservada, una palabra clave que tenemos que entender cómo funciona porque muchas veces se confunde al momento de estar programando y cuando no se explica, pues tiende a crear mucha confusión. ¿Para qué nos sirve este this? Dice, si un parámetro tiene el mismo identificador nombre que una variable de instancia, se usa la palabra clave this. ¿A qué se refiere con identificador y con variable de instancia? Pues aquí lo que está haciendo, lo que pasa es que a veces nosotros declaramos, voy a regresar al ejemplo anterior. Si nos damos cuenta, en este ejemplo que nos están mostrando, tenemos un atributo de la clase ventas que se llama precio, que su método, su modificador de acceso pues es privado y el de tipo doble. Pero cuando creamos el constructor, también estamos indicando de que va a tener un parámetro y se llama exactamente igual al atributo de la clase, es decir, precio. Entonces, recordemos de que este priva y doble precio que tenemos acá donde está abajo del nombre de la clase, pues es una variable pública, como ya lo hemos visto en C++. Esta es una variable pública, entonces yo puedo hacer uso de esta variable en cualquier parte de la clase, ya sea función, procedimiento, constructor. Entonces, pero como acá también estoy declarando una variable que se llama tal cual como el atributo de la clase, entonces de alguna forma tengo que diferenciarla. Entonces para ello es que se utiliza la palabra clave this, que nos menciona acá. Entonces, por eso nos dice, si un parámetro tiene el mismo identificador que una variable de instancia, se usa la palabra clave this para identificar cuál es la variable de instancia. O sea, es decir, ahorita la variable de instancia es la variable pública que hemos definido abajo de la clase. No sé si me explico con esto. Bueno, ¿qué más nos dice? Referencia al objeto actual. ¿Qué más nos da nos ayuda el this? Permite invocar métodos del objeto actual. Permite referenciar atributos del objeto actual también, con esta palabra. Ya la vamos a ver en Java. Cuando hagamos this punto, él nos va a sacar la lista de opciones que nos permite hacer. Permite devolver una referencia al objeto actual. Permite invocación entre constructores. Al acceder a variables de instancia de una clase, la palabra clave this hace referencia a los miembros de la propia clase. Aquí tenemos un ejemplo. Si nos damos cuenta, tenemos una clase que se llama película, ¿sí? Y tenemos un atributo propio de la clase, que es de tipo string, y su modo de acceso, pues es de tipo privado, se llama título. Este es el atributo propio de la clase película, pero tenemos un constructor, o más bien, no, aquí lo que tenemos es un procedimiento, un void. No es un constructor, sino que es un void. Pero en este void, si nos damos cuenta, tenemos también una variable string llamada título como parámetro del método. Entonces, para yo pasarle lo que tiene título a mi variable título de tipo pública o global, lo que hago es utilizar la palabra reservada this. Ya él me va a indicar cuáles son los atributos que yo tengo propios de mi clase.
This.título igual a título, es decir, el parámetro que yo le quiero enviar. De hecho, esto va a suceder mucho cuando se encapsulan los atributos dentro de una clase, es decir, cuando nosotros creábamos los métodos get y set, vamos a dar cuenta de que va a aparecer mucho esta palabra this para hacer la diferencia. No sé si queda claro este ejemplo que está acá. Esto es un ejemplo en código Java. Ok. Luego también acá dentro de lo que es las clases también tenemos lo que es la referencia super. Esto no sé si lo vamos a utilizar en este curso, tal vez sí. Lo que pasa es que acá primero tenemos que entender un poco lo que es herencia en Java, cómo se aplica para poder hacer uso de esta palabra reservada super. Pero ¿para qué nos sirve? Veamos. Sí, estoy grabando la clase. La nueva clase hereda de la primera todos los métodos y los atributos. O sea, esto lo que hace es una herencia, lo que está haciendo. Se usa para invocar constructores de la clase padre. Debe ser la primera sentencia del constructor de la clase hijo. Esta referencia también se usa para invocar cualquier método del padre. Si la superclase no tiene un constructor, sin argumentos, se deberá definir un constructor en la subclase. O sea, también obliga a que la subclase que vaya a heredar de la clase padre, pues, defina un constructor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una clase que se llama animal. Y esta clase animal, pues, tiene un constructor llamado animal que tiene como parámetro nombre. Tiene un parámetro que dice name, es un nombre. Y luego acá abajo pues estamos creando una segunda clase. Esta clase se llama caballo. Y aquí aparece una palabra clave, que es la palabra reservada extends. ¿Para qué nos sirve extends? Extends lo que hace es heredar de animal, o sea, aquí es donde se aplica el concepto de herencia. ¿Sí recuerdan el concepto de herencia que vimos en Progra 1 cuando estábamos viendo estructuras? En estructura lo que se hacía era utilizar los dos puntos. Y cuando utilizábamos los dos puntos, pues era una herencia por extensión. O sea, es tal cual este que estamos viendo acá, por extensión. Había otra herencia también en estructuras que era la herencia por agregación o composición, pero aquí en Java no se aplica ese concepto. Aquí solo utilizamos la herencia por extensión, que sin ser más utilizábamos los dos puntos para heredar de una estructura. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la palabra reservada extends para heredar de una clase padre. No sé si queda claro este ejemplo que tengo acá. Y luego pues esta clase, por el hecho de utilizar la palabra reservada super, obliga a que se cree un constructor. ¿Sí? Luego acá nos dice super, llama al constructor de la clase de la que se hereda extends. Sí, para heredar de otra clase, para aplicar herencia, utilizamos la palabra reservada extends. Bueno, veamos qué más. Luego solo veamos a qué se refiere este concepto de garbage collector. Se refiere a la limpieza de instancias de objetos. Este proceso es llevado a cabo directamente por la Java Virtual Machine, o sea, por la máquina virtual de Java. No es algo que nosotros hagamos. Eso lo va a hacer automáticamente la Virtual Machine. Permite liberar recursos
en su mayoría de memoria RAM. Recordemos de que toda variable, todo objeto que nosotros declaremos en programación, lo que estamos haciendo es uso de memoria de nuestro computador para ser reutilizados por el sistema. Entonces analiza acá toda instancia referencia que se asigna un valor de null es elegible para Garbage Collection. ¿Qué más? Nos dice el JVM se hace cargo de iniciar el proceso de Garbage Collection únicamente cuando determine que su memoria está en proceso de agotamiento, o sea, cuando se da cuenta de que nuestro proceso, nuestro programa está haciendo mucho uso, muchos recursos de memoria. Entonces, se inicia esto de Garbage Collection. ¿Qué más dice? Recorre la lista de espacios reservados observando el contador de referencias de cada espacio. Si un contador ha llegado a 0, significa que ese espacio de memoria ya no se usa y por tanto puede ser liberado. Memoria en Java. Cuando se invoca el JVM para ejecutar una aplicación, pedirá al sistema operativo suficiente memoria para ejecutar la JVM propiamente dichas y algo de memoria libre para la aplicación que pueda crear nuevos objetos. Cuando se crea un nuevo objeto, la máquina virtual de Java reservará memoria para ese objeto dentro del área de memoria libre. O sea, este es como que el procedimiento que lleva la parte de memoria. ¿Cómo es que lo hace? Son esos pasos a seguir. Que esto, pues básicamente, esto es para explicar un poco lo que es el concepto de Garbage Collection. No es algo que tengamos que programar o tengamos que hacer. Esto es un proceso que se hace automáticamente. Entonces, a continuación solo vamos a ver cómo es que se crean los constructores en Java. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Ok, ya creé mi nuevo proyecto. Mi proyecto se va a llamar constructores. Y por defecto me ha creado un package llamado constructores y también una clase, un main class que también se llama constructores. Entonces aquí tengo mi método main. Entonces, para ver el tema de constructores, lo que voy a hacer es crear una clase, una nueva clase. A esta clase le voy a llamar, es un Java class, sencillo. Llamémosle a esta clase persona. Acá está. Entonces tengo una clase vacía, una clase Java, que únicamente pertenece al package de constructores, sobre el cual está también mi clase principal. Entonces yo, como atributos propios de esta clase, que puedo tener, por ejemplo, nombre, puedo tener lo que es la edad, y puedo tener también lo que es un QI, con minúscula todo. Sí, entonces yo puedo crear, entonces para esta clase un constructor que se llame qué cosa, que se llame persona y que cuando yo instancie este objeto, automáticamente yo inicialice los atributos de la clase, es decir, ¿cuáles? Pues nombre, edad y QI. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo acá
es indicarle que cuando yo voy a instanciar esta clase persona, el objeto que yo vaya a crear automáticamente tiene que inicializar los atributos. Entonces acá, pues, si yo quiero hacer uso de ellos para poder, ya sea que me devuelva o que retorne algo, pues yo tendré que aplicar lo que es palabra this, y al momento de poner this, él me da la lista de cosas que tengo, y en primera plana lo que me está mostrando son los atributos propios de la clase, es decir, nombre. Entonces puedo decir nombre va a ser igual aquí, a nombre del parámetro del constructor. Eso es lo que él está haciendo. Este nombre que tengo acá, si yo navego hacia él, me está llevando a lo que es el atributo propio de la clase, no me está llevando a este parámetro que tengo acá. En cambio, si yo navego hacia ese, sí me está llevando al parámetro de acá. Eso es lo que tenemos que diferenciar. De que este this lo que me hace es que me permite utilizar el atributo propio de la clase. ¿Sí? Este que tengo acá. Nuevamente voy a navegar hacia él, me lleva acá. Y así con los demás, this.edad, y voy a decir edad, y this.qui, le voy a decir que qui. Entonces yo tengo acá mis tres parámetros, y ahora veamos qué pasa cuando yo instancio este objeto. Voy a venir a mi clase principal y voy a crear un objeto de tipo persona. Voy a llamar persona al objeto, o sea, mi clase, esta es mi clase, nuevamente repito, el nombre de mi clase, el objeto que voy a crear, que le voy a llamar también persona, y la instancia hacia la clase persona. Ahora démonos cuenta que acá me dice persona contiene constructores. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy clic? Entonces, si nos damos cuenta acá, él automáticamente me pasa algunos parámetros por defecto que va a poner. Obviamente, esto no lo puedo dejar así, tengo que mandarle los parámetros tal cual, que el nombre obviamente es un atributo de tipo string, por ejemplo, pongámosle Julio. Luego si le sigue la edad, que serían por ejemplo 15, y un número de queen, por ejemplo, algo como de esta forma, y ahí está. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo estoy creando un objeto, pero de una vez inicializado. No sé si hay alguna duda con esto que acabo de hacer acá. Sí, lo escucho. De que podría yo tener más de un constructor. Aquí estoy aplicando lo que es la definición que teníamos en la presentación, que en alguna de las características me decía de que una clase puede contener más de un constructor, siempre y cuando tenga el mismo nombre de la clase. Entonces yo puedo venir nuevamente a la clase donde lo estoy invocando, y si yo creo otro objeto que se llame, por ejemplo, person, nada más, y yo le digo persona, entonces aquí me dice constructores y me da chance de elegir cuál de los dos quiero utilizar. Si el que tiene los tres parámetros o el que solo tiene un parámetro. Entonces yo puedo elegir cualquiera que vaya a necesitar. Voy a elegir este para ejemplos de prueba. Entonces le voy a decir Juan. Y ahí está. No tengo ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque tengo dos constructores. Tengo dos objetos de la misma clase que están haciendo instancias de la misma clase, solo que invocando diferente constructor.